Bueno, ahí ya está, ya empezamos. Bueno, listo. Entonces, vamos a ir aprendiendo en esta serie de clases bíblicas unas temáticas muy importantes. Lo primero que voy a hacer es presentarles una serie de textos. Tengo en mis manos, por ejemplo, el Nuevo Testamento interlineal griego-español. Miren ustedes esta joya. Este libro tiene el texto griego mayoritario o el textus receptus. O sea, ahorita voy a poner los libros en una encima de la mesita. Si algún hermano se evita, si me puede colaborar con traer una mesita para yo ponerlos ahí encima. Ustedes pueden tranquilamente colocarse de pie y mirarlos. ¿Pueden mirarlos? No, la idea es que lo puedan ver, puedan sentarse, lo puedan ver. ¿Cómo está escrito este texto? Tiene aparato crítico. Ustedes van a entender eso en las clases, qué significa aparato crítico. En la columna izquierda está la traducción más literal posible. En la parte central está el escrito griego, es decir, en el original, en cómo lo escribieron los antiguos masoretas la Biblia. Y abajito la traducción más exacta. Pueden buscar algún versículo que ustedes sepan, algún versículo favorito, y lo pueden comprobar allí con el texto original. Estos son textos originales, son unas joyas editoriales. Les tengo otro por aquí que es otra preciosura. Con este fue que yo estudié. Aquí pueden ver, yo hice mi tesis en Génesis 1, entonces ahí van a encontrar Génesis 1 súper rayado. Génesis 2, etcétera. Digamos, aquí pueden ver mis apuntes. Aquí no sé si alcanzan a ver, ahorita lo pueden ver. Al estilo masoreta, ¿no? Los masoretas escribían alrededor, a medida que ellos iban estudiando la Biblia, les llegaba una iluminación, digamos. ¡Pum! Cuando uno a medida que va estudiando se le va abriendo la mente, hermano, de una cosa impresionante. Obviamente cuando tiene el diccionario bíblico, el comentario bíblico, cuando uno tiene todas las herramientas así en la mesa. Cuando yo me siento a estudiar, lo digo a manera personal, yo pongo 5 o 6 libros alrededor. Entonces está la Biblia, está la traducción, está el diccionario bíblico, está el comentario bíblico adventista. Busco un versículo, lo busco aquí, lo busco allá, busco el comentario, etcétera. Y voy anotando aquí, a los alrededores voy anotando para no tocar el texto central. Esto es muy masorético. Ahí lo van a ver. Pueden ahorita acercarse. Esto es una maravilla. Este libro se llama Antiguo Testamento Interlineal Hebreo-Español, de la editorial CLIE, para que si ustedes se animan lo pueden comprar en cualquier editorial cristiana. La librería, señor, en IADPA no se consigue esto. Esto se consigue en centros de literatura cristiana en el centro, en el CLC. Sí, hay varias sedes. Van a ver que la Iglesia Adventista tiene una editorial, pero no es la única. Hay muchas más que están especializadas en ciertas cosas. Ahí, por ejemplo, la CLC, por ejemplo, trae estos libros que son especializados en textos hebreos y griegos. Pueden tranquilamente, ahorita se pueden colocar en pie si les llama la curiosidad, vengan. Es más, si me pone una sillita aquí, manito Sebas, para el que quiera venir, sí, una silla, puede venir, puede colocarse de pie, se sienta, mira y se levanta para que otro pueda ir viniendo, lo vaya a mirar. Bueno, tengo otro. Esta es una joya de la corona. Esta es una de mis libros favoritos de mi biblioteca personal. Y esta es la Biblia políglota. Se llama así, la Biblia políglota. Esto es una joya editorial, hermanos. Está en hebreo, griego e inglés. Pero no solo eso. Tiene la concordancia Strong arriba del texto hebreo. Ya van a entender qué significa la concordancia Strong.
está en la columna izquierda está la traducción de la posible traducción más exacta, digamos un poco más fiel. En la columna central está el idioma original para que lo puedan ver, apreciar. En la parte de abajo está la traducción transliterada o literal, y en la parte de arriba el número Strong. Es decir, el número Strong es como un código donde ese código me remite al original, cuál es la palabra hebrea, cuál es la raíz y cuál es la definición de la palabra. Entonces, y aquí no solamente está el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento. Entonces está toda la Biblia, digamos, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Ya lo vamos a ir viendo con calma. Aquí les dejo esta joya para que la puedan apreciar ahorita. Es una de las Biblias más preciosas que tengo en mi biblioteca. Bueno, esta viene con una lupa, no la encontré, porque los estudiantes de la Biblia realmente tienen que hacerlo con una lupa. Ya vamos a ver algunas imágenes porque son textos muy densos en hebreo. Entonces yo tengo una lupa del tamaño de una hoja carta. Entonces, claro, usted pone la hoja, entonces, claro, ve todo el texto amplificado. Bien, y por último, les traje la concordancia Strong. Esta es la concordancia más exhaustiva de toda la Biblia. Es decir, este libro coge palabra por palabra de la Biblia, le asigna un código y ese código tiene una definición y cada palabra está en el idioma original. Es decir, por ejemplo, yo quiero saber en toda la Biblia cuántas veces y en dónde aparece la palabra Elohim, por ejemplo. Entonces yo me voy a este libro, busco la palabra Elohim, por ejemplo, aquí, o Dios. Entonces busco la palabra Dios. Disculpen, mis apuntes. Busco la palabra Dios, por ejemplo, y ella me va a dirigir a un código. Esta es la concordancia más importante que usa todo teólogo, cualquier teólogo del mundo. Es la concordancia más importante del mundo, no es exagerado. Esto es para los que no saben hebreo y quieren tener un acercamiento al original para saber cuál es la palabra original que está en la Biblia. Todo eso lo vamos a aprender en estas clases, cómo usarla. Entonces aquí me dice que la palabra Dios se le asignó el número 430. Yo me voy a la parte final, aquí ustedes ahorita pueden verlo si quieren, buscan el número 430 y la palabra que está es la palabra original, Elohim, y adicionalmente a eso te va a mostrar todos los versículos que están relacionados o que tienen la misma raíz. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver que todos los versículos de manera exhaustiva. Eso sirve, por ejemplo, cuando yo quiero buscar una palabra o un estudio exegético o completo de la Biblia. Entonces, en la primera parte está la concordancia, todas las palabras, luego está el diccionario en hebreo completo, luego en griego, y la definición, por supuesto, qué significa la palabra Elohim. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de eso. Aquí se las dejo. Bien. Les voy a ir trayendo libros a medida que vayamos estudiando, para que ustedes puedan ir expandiendo esos conocimientos en las Sagradas Escrituras. Bueno, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo se dio la escritura? ¿Qué sabemos de la misma Biblia? ¿Cómo se escribió? ¿Quién la escribió? ¿Cuántos las escribieron? Etcétera. Vamos a mirar estas diapositivas y vamos a la segunda diapositiva y quiero mostrarles esta imagen. Quiero decirles, hermanos, que los manuscritos originales, es decir, los que escribió directamente Pablo, los que escribió directamente Moisés, ellos escribieron en un lenguaje original, desde su conocimiento.
El Antiguo Testamento, de Génesis hasta Malaquías, se escribió en hebreo. En hebreo. En algunas porciones se escribió en arameo. ¿Cuál es la diferencia entre hebreo y arameo? La diferencia es como del inglés al portugués, más o menos. Tienen una relación muy semejante, pero la mayoría del texto del Antiguo Testamento se escribió en hebreo. De Mateo hasta Apocalipsis se escribió en griego, griego koiné. La palabra koiné significa popular o vulgar, el griego que hablaban las personas del común, los pescadores, etc. Los idiomas originales, digamos los manuscritos originales, antes no teníamos el libro. Teníamos era rollos, teníamos era pedazos, fragmentos. No conservamos un manuscrito que sea original o directo del autor. Óigase bien lo que estoy diciendo. Se han ido perdiendo. Vamos a la siguiente diapositiva, si es tan amable. Ahí pueden ver, por ejemplo, que hay una cierta distancia al original, ¿sí? El original está perdido. O sea, los textos originales están perdidos, pero no se preocupen. Usted dirá, bueno, ¿y cómo sé yo cómo puedo confiar en las copias de copias? Tenemos muchas copias de copias, es decir, una copia se la pasaba al otro y así hasta tener una reconstrucción del texto. Hasta ahí es claro, ¿cierto? No tenemos una copia original de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, etcétera, pero sí tenemos una reconstrucción de fragmentos que se han ido recogiendo y recopilando de copistas y escritores que iban recopilando toda esa información a través de los siglos. Antes no habían fotocopiadoras, no existían. Entonces lo que hacían era copiar de una mano a otra, por ejemplo, un manuscrito. ¿Cómo sabemos de que son originales o que son genuinas? Por la exactitud que existe entre una copia y otra. Es decir, cuando usted compara una pieza del Nuevo Testamento del siglo, no sé, del siglo 100 y luego compara otra unos 50 años después y comparan esos textos, la exactitud es enorme. ¿Sí? Hasta ahí es claro. Otra cosa que quiere mostrar esta diapositiva es que si comparamos los escritos de Platón, que es un gran filósofo, con las copias que tenemos del Nuevo Testamento, las quintuplican. Por ejemplo, los manuscritos griegos superan los 5.700 manuscritos o copias, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 5.700 copias. Y todas esas, a pesar de que son copias, óigase bien, la exactitud es inmensa, es muy confiable. Bien, vamos con la siguiente. La pregunta, ¿qué leemos hoy? ¿Qué leemos hoy? Nosotros hoy leemos traducciones. Y cuando yo estaba estudiando ciencias bíblicas, porque no se llama teología, se llama ciencias bíblicas, el profesor nos decía lo siguiente: las traducciones que ustedes usan y que yo uso son traducciones muy buenas. Los que intentan traducir la Biblia hacen esfuerzos enormes por traducir de la mejor manera, pero siempre se van a encontrar con grandes dificultades a la hora de traducir ciertas palabras. Por ejemplo,
La palabra crear, solamente la palabra crear, en el hebreo hay por lo menos 3 verbos distintos para la palabra crear. Les pongo otro ejemplo con el griego. La palabra amor, Cuando usted dice, el amor todo lo puede, pero en griego está el amor ágape, el amor eros y el amor filia. Entonces al traductor le queda muy difícil, ¿cómo traduzco yo eros, ágape y filia? Entonces le toca colocar amor. O sea que se queda corta la traducción, muy corta la traducción. Esa es la verdad. La palabra Elohim, por ejemplo, que significa Dios, en realidad en el original está en plural. ¿Sí? El sufijo está en plural. ¿Cómo lo traducen los traductores? ¿Dioses? ¿Qué sentido le dan en el momento de traducir? O sea, realmente la forma en cómo se enfrentan los traductores a la traducción es muy difícil. Y les quiero decir, apreciados amigos, que toda Biblia es, en cierta manera, una interpretación del autor. Óigase bien. Les voy a poner un ejemplo. Yo quiero pedirle a algún hermano que me haga el favor y me lea Génesis 1:1, pero aquí, en el original, en hebreo. Pero no se preocupe, porque abajito está la traducción exacta. ¿Quién se anima a leer cómo se debería traducir en el idioma original? Hermana Jamie, venga. Y escuchen bien. En las Biblias, en sus Biblias dice, por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí o no? Ahora, quiero que miren cuando los traductores van a traducir de manera literal, ¿cómo dice? Aquí. Así, en principio creó, sí. En principio creó Dios los cielos y la tierra estaba informe y vacía, y oscuridad sobre faz de abismo de espíritu, y Dios volaba sobre faz de, y como lo primero Las aguas, las aguas, y dijo, Dios sea luz, y fue luz, y vio Dios la luz que buena, y separó Dios entre la luz y entre la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Y fue tarde, y fue mañana, día primero. Hasta ahí. Si notan ustedes una disonancia, por ejemplo, en la traducción en español dice, en el principio. Aquí dice, en principio. Ya le agregaron la o el, le agregaron un artículo. Esto es muy importante porque cuando nosotros traducimos algo que no es... Ahora, ¿saben? Sigamos para que dice aquí, creó Dios los cielos y la tierra estaba informe y vacía, hasta ahí normal, y oscuridad sobre faz del abismo. Y espíritu Dios volaba sobre faz de las aguas. Y espíritu Dios, Berruach Elohim merajefet al panim hammayim, dice en hebreo. Berruach Elohim. Ahora, dice, y espíritu. Es más, no debería aquí traducirse. Ahora, fíjense que aquí el traductor que está traduciendo pone espíritu. Pero en realidad debería ser, y soplo, Dios volaba sobre la cara del agua. Miren qué interesante. Entonces, ¿cómo traduzco yo para que la persona que no entiende esto lo entienda? Entonces, siempre se van a enfrentar a grandes dificultades. Cuando usted te sigue leyendo, usted va a encontrar, por ejemplo, que no hay artículos, no hay conectores, que les falta cositas, pero así está en el original. Por ejemplo,
En la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová traducen la palabra Berruach Elohim y espíritu y soplo Dios, lo agregan como y la fuerza activa de Dios. Yo les pregunto, ¿y eso dónde está? ¿De dónde sacan, por ejemplo, la palabra la fuerza activa de Dios? 5 palabras para ellos traducir solamente la expresión Berruach Elohim. O sea que en sí es una interpretación que yo le hago al texto para traducirlo. ¿Ya? ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo o estoy muy enredado? ¿No? Estamos bien, hermana. Pero el original, así como se escucha, obedece quizá a la falta de formación académica del escritor. No, no. Para entender, por ejemplo, el español hay que tener artículos. Claro, claro, porque la gramática del judío es diferente a la mía. O sea, el español es muy rico en gramática, en subjuntivo, en artículo indefinido y no sé qué. Por ejemplo, en el principio, o sea, hay poesía en nuestro idioma, en el hebreo no. En el hebreo es así, se debe leer así. Por ejemplo, en principio creó Dios cielos y la tierra, punto. Y la tierra estaba informe y vacía. Ahora, vamos a leer otro versículo. Por ejemplo, en el versículo 7, Vayas Elohim et Harakia, por ejemplo, e hizo Dios la expansión. Ahora, fíjense aquí la palabra Vayas, ojo, la palabra Vayas en hebreo significa crear, pero en Génesis 1:1 se usa otro verbo, bará. Es lo que yo quiero decir. Y luego cuando seguimos leyendo, luego dice yatzar, otra palabra en hebreo que significa formar. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo como traductor para traducir crear si hay 3 formas diferentes? Entonces, claro, se queda corta cuando yo voy a interpretar la Biblia o hacer una exégesis, un estudio bien profundo de la Biblia, yo no puedo hacerlo desde el español, porque me voy a quedar corto. Tengo que irme al original. ¿Sí? Miren qué interesante. Versículo 7. Vayas Elohim et Harakia Vayabdel ben Hamayim asher mitah la rakia u ben Hamayim asher me'al la rakia vayhigen. Y dice aquí, entre las aguas que debajo de la expansión y entre las aguas que de sobre de la expansión, y fue así. ¿Alguien entendió? ¿Señor? Fíjense usted, voy a volverlo a leer y usted dice, pero es que no tiene ¿qué pasó ahí? Entonces, claro, imagínense ustedes en la tarea de traducir. Si ustedes siguen juiciosos estas clases, van a aprender a leer, a escribir en hebreo y van a aprender a traducir en hebreo. Y ojalá que puedan seguir viniendo para que entre todos traduzcamos Génesis 1. Qué bonito, chévere. Por ejemplo, voy a volverles a leer el versículo 7. Esto es una introduccióncita que les estoy dando hoy para un abrebocas para que sigan viniendo de lo que viene. Entonces dice el versículo 7, dice, a ver si ustedes le encuentran como conexión, como lógica desde el español. Entonces dice, claro, es que yo no puedo abordarlo desde el español. Dice, e hizo Dios la expansión y separó entre las aguas que debajo de la expansión y entre las aguas que de sobre de la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue tarde, y fue mañana, día segundo. Y dijo Dios, reúnanse las aguas de debajo los cielos al lugar uno, y aparezca la tierra seca, y fue así. Imagínense un pastor predicando. Entonces, imagínense, así tiene que, desde ese original tiene que interpretarse la Biblia.
desde ese original. Ahora, cuando usted empieza a entender, por ejemplo, les voy a dar el contexto de Génesis 1. Solamente Génesis 1 dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Y si miramos solamente la palabra que inicia Bereshit, dice la palabra Bereshit, la palabra Reshit, óigase bien hermanos, la palabra Reshit significa cabeza. Reshit viene de la raíz Rosh, que significa cabeza. No tiene nada que ver con tiempo. Mire usted, aquí no está hablando de tiempo, está hablando de una autoridad, de quién está por encima de. Porque la Biblia está diciendo, en la cabeza, la verdadera traducción debería ser en cabeza, en principado, en autoridad estaba Dios creando los cielos y la tierra. Mire qué interesante. Solamente desde el significado de la misma palabra en hebreo. Aquí no está haciendo referencia a nada de tiempo. Uno dice en el principio, entonces uno dice, está hablando de tiempo, ¿no? Cuando nada era. No, señor, aquí no está hablando de tiempo. Si usted mira, por ejemplo, en esta Biblia, aquí, hermana Angélica, ya que está aquí, quiero que me diga qué número dice la palabra Reshit, aquí, Bereshit. 72:25. 72:25. Entonces vamos a buscar el 72:25 aquí. Aquí, perdón. En la concordancia Strong, aquí busque el número 72:25. Por aquí, mira, este es el 38:11. Y en la concordancia Strong me va a decir que esa palabra Reshit viene de la raíz Rosh, que significa cabeza. Entonces, ¿cómo traduce el traductor la palabra en principio? Uno dice principio, principio, uno inmediatamente lo asocia con tiempo. Pero el traductor estaba pensando una cosa y usted que la lee, la entiende de otra. Seguramente el traductor cuando estaba pensando en principio, tenía en su cabeza la palabra cabeza, principado, potestad, reshit, cabeza, tal. Pero le tocó poner principio. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Dice Reshit, de lo mismo que 72:18. Primero, en lugar, tiempo, orden o rango. Y el 72:18 dice Rosh, de una raíz que no se usa a par. Dice la cabeza, como que se la menea lo más fácilmente. Se alif, en muchas aplicaciones, en lugar de tiempo o rango. Ahí está. En lugar de tiempo o rango también se usa como ¿qué? Cabeza. ¿Sí ven? Qué interesante. Entonces, ¿cómo traduce eso aquí? La palabra bara, por ejemplo, creó. Entonces ya sabemos que en principio se debería traducir en la cabeza o en cabeza o en principado, creó Dios. Ahora, la palabra crear aquí es bara. La palabra bara no es simplemente cualquier creación, es crear de la nada, crear ex nihilo. Dios no se vale de materia, por ejemplo, para crear. Dios estaba creándolo aquí de la nada. Entonces, fíjense ustedes qué interesante. Hay dos tipos de creaciones, cuando crea Dios de la nada y cuando crea a partir de la materia. Por ejemplo, cuando Dios crea a Eva, no usa la palabra bara, porque ya estaba Adán. ¿Cuántos están entendiendo ese punto? Dios no usa, cuando ustedes ven el versículo ahí dice, cuando Dios crea a Eva no dice bara. Dice, por ejemplo, mire, el versículo 7 dice, vayas Elohim, usa otro verbo que es asá, y es la creación ex nihilo, es decir, a partir de. ¿Cuántos me están entendiendo? Es decir, Dios no se vale de materia preexistente para crear. Por ejemplo, él hace de la nada, ahí es bara. Pero cuando crea a Eva de Adán, usa otro verbo, asá. Entonces, ¿cómo lo traduce el traductor? Para que la persona entienda. Por eso es importante, hermanos, que cuando abordamos el texto bíblico, si usted no sabe hebreo, tranquilo. Está la concordancia Strong, está
la palabra hebrea y abajito está el número strong. Coja ese número strong, búsquenlo en el diccionario y ahí le va a dar la definición. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Bien? Bien. Ahora, ustedes pueden ver allí que está el texto estándar, que es lo que les quería explicar, en la palabra cuando dice pastoral o litúrgica, y en la columna derecha está la edición crítica, que es la que viene con aparato crítico. ¿Qué significa aparato crítico? Es donde la historia se reconstruye, es decir, explica este versículo fue añadido, este versículo fue omitido, en algunas versiones no está, es decir, me explica detalladamente cada parte del versículo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí vamos a mirar el hardware, el soporte de las escrituras. ¿Con qué se escribió originalmente la escritura? La escritura se originó, inicialmente se escribía, ellos no tenían el papel, ellos escribían era en papiro, en vegetal, era frágil, era económico, era egipcio, usado en los primeros siglos. Noten qué interesante, ellos usaban era el papiro, ellos no tenían la hoja se descubrió mucho después. También tenemos el pergamino, escribían sobre la piel de animal, era más duradero, era más costoso, y esto permitió los grandes códices. Y aquí tenemos el palimpsesto, que es el texto reciclado y recuperado, es decir, como que borraban el texto y sobre ese escribían nuevo texto para reciclar. Entonces, fíjense, obviamente el calor, el sol iba deteriorando las hojas, los rollos. Ahorita les voy a mostrar una imagen del Mar Muerto, donde se encontraron en unas vasijas unos pastores beduinos, encontraron todos los rollos de la Biblia intactos. Y ya vamos a hablar un poquito de eso y cómo se preservaron hasta el día de hoy. Bien, obviamente a medida que iban avanzando los tiempos, vamos avanzando por favor. Aquí tenemos del rollo al códice. Ojo, del rollo al códice. Arriba pueden ver ustedes un volumen, el rollo judío, difícil de consultar, solo una sola cara, no tenía vocales. El hebreo original fue escrito sin vocales, imagínense. O sea, el acceso a leer la Biblia en el original era muy difícil. Imagínense usted leer sin vocales. Por ejemplo, la P y la L. Entonces la P y la L pueden entenderse como palo, pela, pila, pola. ¿Cómo se traduce? Solo los grandes eruditos tenían acceso, los copistas, los grandes rabinos sabían lo que sí. Y es más, hasta el día de hoy, el hebreo se lee o se interpreta sin vocales. O sea, cuando usted va a Israel, digamos, se va para el centro de Tel Aviv, usted lee el periódico sin vocales. O sea, a usted le entregan el periódico y está sin vocales. Tremendo. En los cursos que vamos a ir haciendo aquí, vamos a ir aprendiendo hebreo y vamos a ir aprendiendo palabras básicas en hebreo sin vocales para que ellos, mejor dicho, ellos tienen una lectura fotográfica. Cuando ellos ven la palabra saben qué palabra es. ¿Sí? Entonces, qué interesante. Bien. Luego pasa una evolución tecnológica que es del siglo II al siglo IV, que se le conoce como códex o códice cristiano, que ya es compacto, con ambas caras, de fácil referencia, y ahí es donde crean el cuaterni. Ojo, ellos ya del rollo pasan al cuaterni. El cuaterni son hojitas, por eso se llama cuaderno, porque son hojitas que son hojitas que son unidas una tras otra, y cuando unen eso, esas hojitas las apilan una tras otra, forman un libro. Este libro es una acumulación de cuaternis. Es decir, si ustedes miran, hermanito Juan, puedes ver que hay por lo menos se pueden contar. Mira y veré ese lomo aquí. ¿Sí? Es la unión de varios cuaternis, es la unión de varios libritos, digamos. O sea, formar un libro, cuadernillos, el cuaterni es cuadernillo. Pueden venir y mirar si quieren.
Esos cuadernillos son unos libritos, son libritos que se ponen uno encima del otro, se cosen y forman el libro. O sea, el libro es la unión de varios cuaternis o cuadernillos para formar un libro. Y se ha preservado esa tecnología hasta el día de hoy. ¿Cómo formar un libro? O sea, cómo darle forma a un libro. Es con la unión de varios cuadernillos, se cose y ahí es cuando sale el cuaterni. Muy bien, seguimos. Aquí tenemos un ejemplo o el desafío de la lectura. Por favor, seguimos adelante. Miren ustedes esto. Ahí ustedes tienen un texto griego, por ejemplo. Entonces, claro, todas eran letras capital, todas eran letras mayúsculas. No había espacios, no habían signos de puntuación. Ojo a esto. Se conocen como unciales, así fue escrita la Biblia en griego, mayúsculas separadas. Y habían algo que se llama nómina sacra, que eran abreviaturas sagradas. Ahora, no sé si ustedes han leído un versículo, ojo, el griego, el hebreo y el griego no tiene signos de puntuación, no tiene comas, no tiene tildes, nada. Ni vocales. El griego tampoco. El griego no, ahí mire, ahí está. No tenía comas, no tenía dos puntos. Eso fue posterior. Ahora, imagínense el reto que tienen los traductores para traducir de eso al español nuestro. Les voy a poner un ejemplo súper clásico. El ladrón en la cruz. Una coma decide doctrinas enteras. Una coma mal puesta. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús estaba colgando en la cruz, el ladrón le dijo: Señor, ten misericordia de mí, acuérdate de mí. ¿Se acuerdan de eso? Y Jesús le dijo: de cierto te digo. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo él? Estarás conmigo en el paraíso. Pero si ustedes miran eso, miren dónde está la coma. En algunas versiones ponen la coma en la siguiente énfasis, escuchen: de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Y en algunas versiones no tiene la coma: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y eso define doctrinas completas. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen que ese mismo día se fue con Cristo para el cielo y que lo salvó y está en el paraíso el ladrón. Una coma. ¿Ya? Ahora, con la coma se entiende: de cierto te digo hoy, coma, vas a estar conmigo en el paraíso. Mire usted qué increíble. Entonces, por eso es importante que cuando estudiemos la Biblia no se casen con una sola versión. Y les voy a dar una máxima. ¿Cuál es la mejor Biblia? Se lo pregunté a un rabino. Cuando estaba estudiando le dije al rabino: maestro, después de conocer todas estas cosas, ya uno no sabe cuál es la mejor versión, entonces ¿qué versión leo? Bueno, entonces se pone uno que no sabe ni qué leer en la Biblia porque con tanta luz, obviamente pues lean el original, pero entonces decían: pero es que todavía no tenemos acceso a esos. Entonces, en pocas palabras me dijo: una en cambio todas en cambio ninguna. Así me dijo el sabio maestro. Maestro, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? Todas, en cambio ninguna. Ninguna, en cambio todas. Yo llegué a tener 90 versiones físicas. La del Oso, la Reina Valera, la de Schockel, yo alcancé a tener 90. Me he trasteado tanto, hermanos, que se me han ido perdiendo mis libros. Yo le decía: Señor, regálame una casa para no tener que trastearme tanto. Algún día mis libros van a reposar en paz, se lo digo a mi esposa. Algún día mis libros van a reposar en paz. Mis libros han trasteado tanto, qué pesar, se me han perdido muchos. Yo llegué a tener 100 Biblias físicas distintas. Y cuando yo me siento a estudiar, no se case con una sola Biblia, coja 3 o 4 versiones, la King James,
coja la Reina Valera, coja la versión actualizada, la traducción del lenguaje actual, y coja el mismo versículo y compárela con todas. Y usted se va a dar cuenta que a la larga todos interpretan y traducen el versículo de una manera ligeramente diferente. ¿Sabe cuál es la Biblia para mí? Y se los digo sin temor, con toda autoridad se los digo, con todo cariño. La Reina Valera hasta 1960, hasta la de 1960. La versión 2000, se los voy a demostrar también que los traductores a veces tienen vicios, desafortunadamente, cuando van a traducir. Le voy a poner un ejemplo. Hay traductores que tienen ya doctrina preconcebida. Les voy a poner un clásico, la palabra infierno. La palabra infierno. Ellos traducen en toda la Biblia, la palabra infierno no existe, no está. Eso no es una palabra original. La palabra original es Gehenna en griego, Gehenna, ¿sí? O tártaro. Esa es la palabra original. ¿Cómo traducían esa palabra Gehenna o tártaro? ¿Sabe qué significaba tártaro? La palabra tártaro significa nada más y nada menos que el anfiteatro o donde echaban los muertos a quemar cuando morían. ¿Sí? ¿Me hago entender? Por eso es que cuando la Biblia dice el gusano no muere, era que ellos muchas veces echaban los muertos a quemar. ¿Sí? Pero era para acabar con los muertos, digamos. Y la palabra infierno, Gehenna, significa inferus. En latín, en la Vulgata, le tradujeron la palabra Gehenna como inferus. ¿Sabe qué significa inferus? Inferior, o sea, debajo de la tierra. O sea, que enterraban a los muertos a 7 metros bajo tierra. Entonces, fíjense ustedes que hay palabras que son viciosas, palabras que son de doble sentido o que tienen una carga doctrinal diferente. Entonces, cuando usted lee la traducción y dice, mire, es que aquí en la palabra de Dios dice que sí hay infierno, pero cuando usted se va a la concordancia Strong y dice, es que no, la palabra infierno aquí no significa, ¿sabe qué significa la palabra Gehenna? Sepulcro, sepultura, enterrarlo, fin, ya. Pero ellos, al darle una carga tan fuerte, al traducir Gehenna, en lugar de sepulcro, lo traducen como infierno, pues uno inmediatamente ¿qué va a entender? Otra cosa. ¿Ven? Entonces, por eso es importante. Mi recomendación es que, es más, ya están descontinuando las reinas valeras. Qué pesar. Mi recomendación teológica, pues, sin sesgarme, ojo, es que usen la Reina Valera hasta la 1960. La 1909, la mejor, ¿no? Y ya van a ver por qué. Porque, por ejemplo, la Reina Valera usa el Textus Receptus. Eso también es importante. Hay sociedades bíblicas que cuando traducen la Biblia se casan con un código griego. El Código Vaticano, el Código Sinaítico, ¿no? El Textus Receptus, el Nestlé Aland, inclusive el Westcott y Hort. Y yo les digo una cosa, hay textos griegos, o sea, del Nuevo Testamento, que están viciados, que están corruptos, se les llama así, textos griegos corruptos. ¿Qué significa eso? Que con el paso del tiempo los traductores le metieron mano. Pero gracias a Dios, hoy en día hay sociedades bíblicas que vigilan y custodian los códigos verdaderos. Y les quiero decir que hoy en día hay traducciones peligrosas también, traducciones muy peligrosas y enfermizas. Especialmente, y no me va a dar miedo decirlo aquí en público y está quedando grabado, cuando usted compre una Biblia, siempre mire qué texto griego usó para traducirse la Biblia. Evite al máximo el Westcott y Hort, así se llama, Westcott y Hort, porque ellos, por ejemplo, tenían creencias, esos grandes eruditos, eran arrianos,
Es decir, creían que Jesús era creado, una criatura y no era Dios. Y eso lo cambia todo cuando van a traducir la Escritura. Por ejemplo, la palabra proskuneo en griego significa adorar. Y cuando esa palabra se le aplica a Jesús, óigase bien, la misma palabra proskuneo en griego se le aplica a Dios el Padre para adorarle. Por ejemplo, todos adoren a Jehová. Entonces, todos proskuneo a Jehová, ¿cierto? Pero cuando la misma palabra proskuneo, que es adorar a Jesucristo, ellos traducen proskuneo por rendirle homenaje. Miren usted qué sutileza. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Ellos cambian la palabra proskuneo. Cuando se la aplican a Jesús, como son arrianos y no creen que Jesús es Dios ni que hay que adorar a Jesús porque Él es una criatura, un ser humano, una criatura creada, valga la redundancia, entonces ellos, con sus preconceptos, cambian, en lugar de colocar adoren a Jesús, coloquen ríndanle homenaje. ¿Lo cambia todo, sí o no? Claro. Por ejemplo, hay traductores que al Espíritu Santo no le llaman Espíritu Santo. Hakodesh Ruach en hebreo. Y en lugar de eso, como no creen en el Espíritu Santo, le ponen fuerza activa de Dios. O inclusive le ponen energía activa de Dios. Imagínense eso. ¿Y en dónde está eso en el original? En ninguna parte. Solo y exclusivamente es una interpretación del intérprete. Por eso es que es muy importante conocer qué Biblia tiene usted. ¿Listo? Vamos con la siguiente. ¿Qué hora es? Yo creo que ya se nos está agotando el tiempo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Estamos aprendiendo? Así van a ser nuestras sociedades de jóvenes. ¿Cómo les parece? ¿Buenas o malucas? Ah, bueno, me alegra mucho. Y espere que empiecen a hablar hebreo y verá. Vamos a hacer talleres, vamos a hacer grupitos, vamos a hacer carteleras. No se preocupe que esto no va a ser una cátedra de ladrillo así siempre, no. Vamos a traer carteleras, vamos a hacer canvas, vamos a hacer grupos. Por ejemplo, el grupito ese me va a ayudar a hacer una diapositiva bien chévere, cómo se formó la Biblia. Aquí el grupito de acá me va a hacer una cartelera física con una cronología de tiempo. El grupito de acá, entonces para que sea bien interactivo, bien chévere. ¿Cuántos están siendo bendecidos con la clase de hoy? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien. Bueno. Crítica verbal, los errores del copista. Y aquí vamos con la siguiente. Y aquí, esto ya lo expliqué, fíjense. Hay errores, hay otro tipo de errores, mis apreciados amigos y hermanos, que son errores puramente humanos. Humanos, literalmente humanos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Los copistas, o sea, copista significa que copia de un lugar a otro. Ellos eran una profesión, los copistas eran una profesión, como hoy en día los bibliotecólogos o los ingenieros. Los copistas eran especializados y dedicados de pasar un rollo al otro. Pero resulta que ellos, como eran humanos, ellos se quedaban dormidos. No tenían luz como esta, sino la vela. A veces la luz era muy precaria. Y ellos tenían que con esfuerzo escribir, ¿sí? A veces perdían los ojitos, se quedaban ciegos. La obra de los copistas, hermanos, cuando estudiemos eso, van a ver la obra tan maravillosa que esos hombres hicieron con la humanidad. Bueno, entonces cuando ellos iban copiando, resulta que iban escribiendo en un renglón, se quedaban dormidos y pasaban al siguiente. Y como que reaccionaban y seguían al renglón siguiente, y para no borrar, porque como no tenían ni borrador, ni tenían corrector, ni tenían liquid paper, ni nada de eso, entonces les tocaba dejarlo así, saltaban y continuaban. ¿Cuánto me entendieron el punto? Es decir, escribían, se quedaban dormidos y seguían renglón, y bajaban al renglón y continuaban. Y seguían, y cuando terminaba el renglón iban a continuar el segundo,
seguían y se dieron cuenta que habían saltado un renglón, lo tenían que dejar así y seguían. Entonces ahí encontramos errores humanos, errores de copistas. Y ese tipo de errores, pues obviamente se fueron revisando. Ahora usted dice, bueno, ¿y cómo se corrigió y cómo sé yo que estoy leyendo una versión correcta? Acuérdense que tenemos 5.700 copias. Y hoy tenemos, por ejemplo, las Sociedades Bíblicas Unidas, lo que hacen es, hoy en Colombia tenemos Sociedades Bíblicas Unidas, por ejemplo, grandes asociaciones de grandes eruditos que se reúnen para hacer, y ahora con tanta tecnología, imagínense que allá hay softwares que copian y leen toda esa información y revisan todos los errores, y sacan, purifican el texto y queda el texto completo, es decir, el texto como debería ser y nos muestra qué error fue, dónde se cometió el error, esta palabra fue mal escrita porque también podían cometer un error. Por ejemplo, confundían, por ejemplo, vaca con V con vaca con B larga. Un ejemplo en español, un ejemplo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces ese tipo de errores también era, por ejemplo, escribir una vez lo que va 2 veces. La ditografía, repetir lo que ya está escrito, o lo que les acabo de decir, el salto visual, omitir texto por terminaciones idénticas. Vamos a la siguiente, la regla de oro para detectar el original. Entonces, lectura larga y fácil, añadiduras explicativas. Lectura corta y difícil, original probable. O sea, la lectura más difícil les tocaba ponderar. Inclusive se han encontrado fragmentos del tamaño de una uña y es tan valioso ese pedacito, ese fragmento, que seguramente era el que necesitaban para determinar el versículo que necesitaban. Tremendo. Ya vamos a ver fotos de fragmentos del tamaño de una uña y era la pieza que se necesitaba para meterla en el códice que estaba esa pieza faltante. Tremendo. El escriba tiende a añadir, no a quitar, ¿no? Y la lectio difícil potior, que es el escriba tiende a suavizar lo difícil. Bien, seguimos. Hay variantes que son intencionales. ¿En qué consisten las variantes intencionales? En armonizar la teología y la armonización. Armonizar los evangelios para que coincidan. Hay una corrección dogmática, que es proteger la imagen de Jesús, eliminar ira o angustia. Está el coma juanino, que es la añadidura trinitaria tardía. Vamos a 1 de Juan capítulo 5, versículo 7, para que ustedes vean en qué consiste el coma juanino. 1 de Juan 5, 7. En algunos manuscritos está y en otros versículos no está. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes tiene la versión Reina Valera 2000? ¿Reina Valera 2000? ¿No? La Reina Valera 2000, ahí que ustedes la tengan. Revisen en su Biblia, de pronto en las primeras páginas dice qué versión es. ¿Qué dice 1 de Juan 5:7? ¿Su versión es cuál? Bueno, perfecta. ¿La suya? 95. Bien, buenísima. ¿Quién más tiene? Nadie tiene versión, la que regalan aquí en la iglesia cuando uno se bautiza. Esa es versión de... ¿Cuál es esa? ¿Y qué versión es? La nueva traducción viviente. Bueno, ese tipo de traducciones que son, por ejemplo, la Biblia del lenguaje actual o la nueva traducción viviente, son muy buenas porque a veces uno busca lo fácil, entenderla en texto rico. Por ejemplo, hay textos que son narrativos, literarios. Por ejemplo, la versión del lenguaje actual es riquísima. Eso se entiende, es que mejor dicho, cualquiera la entiende, es rica. Pero, por ejemplo, para interpretar profecía no sirve. O sea, no se puede.
porque con la profecía sí se necesita cierta literalidad, cierta exactitud, cierta precisión. Y la nueva traducción viviente y la traducción del lenguaje actual, así se llama, le añaden tantas palabras para darle una decoración al versículo que no logra encontrarse el alma o el espíritu del verdadero texto. Le pongo un ejemplo. En Génesis 1:1, hasta eso importa. Por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. En Génesis 1:1. En la nueva versión del lenguaje actual pueden haber 24. Por ejemplo, yo he leído versiones más o menos así. Cuando todo estaba informe y vacío, Dios estaba en el principio creándolo todo. Imagínense el versículo 1. ¿Y ahora? 10. Bueno, dése cuenta. Y todo eso importa, porque todo eso puede afectar la doctrina. ¿Sí? ¿Cuántos entendimos ese punto? Bueno. Sí, la nueva versión internacional usa el texto de Nestlé Aland, está en la mitad. Ni es buena ni es mala, es una traducción que usa el texto Nestlé Aland, pero vamos a ir pasito a pasito. Bueno, alguien que me lea primera de Juan 5:7, hermanito. Esa versión está completa, está el versículo completo, pero ¿sabía usted que hay versiones que omiten ese versículo completo? Eso. Ahora busquen otra versión no moderna, puede ser la nueva versión internacional. ¿Y ahora? ¿Está primera de Juan 5:7 el coma juanino o no? Mejor dicho, ¿en qué versión de su Biblia no aparece ese versículo? Que no dice, está el Padre, el Verbo y los tres son uno. Ahí, le quitaron el versículo. ¿Ve? O sea, hay versiones que le quitan porciones a la Biblia y hay otras que se las añaden. Esa no la tiene, esa no la tiene. Y ahí muere, ¿ya? Hay otra versión que es la versión de la versión 2000, que es la que regalan en la iglesia adventista, y esa también, por ejemplo, está versículo 5, 6, versículo 8, y uno dice, ve, ¿y el versículo 7 dónde quedó? No está. Así de sencillo. ¿Ah? Lo vamos a ir viendo. No es porque estén pecando, no, uy, que se van para el infierno porque quitaron versículos. Eso tiene una razón, es porque usaron determinados códigos griegos y en ese código griego ese versículo no estaba. Entonces, ¿cuál es la mejor, por ejemplo, hasta el momento? Sí, hermana, adelante. Sí. Entonces, claro, cuando usted va a leer eso, entonces usted queda como, bueno, ¿y aquí qué pasó? Y eso son ejemplos muy sencillos que pueden dificultar muy seriamente la doctrina. Cuando uno va a explicarles, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad o la doctrina de la Deidad, del Padre, el Hijo y Espíritu Santo, va a ser muy difícil. Y con la nueva versión traducción viviente, hermano, es un dolor de cabeza porque no nos da la precisión correcta. Bien, ¿cuántos quedó claro ese punto? ¿A cuánto le quedó claro ese punto? Seguimos. Antiguo Testamento, el salto del tiempo, hermanita. Porfi, seguimos. Quiero que ustedes miren que el Antiguo Testamento ha dado un salto muy grande de los textos más estables, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quiero decirles una nota muy importante. Los manuscritos más estables en el tiempo, como si fueran fotocopiadoras, es el Antiguo Testamento. Increíble. 1000 años haciendo copias de copias y las exactitudes eran impresionantes, parecían fotocopias. Los que más problemas se han
donde más problemas se han encontrado, errores, pedacitos, comitas omitidas y todo eso, es en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. No se sabe si se debe a un tema cultural, a un tema de celo por la seriedad con que escribían con que pasaban, si era un tema educativo, no se sabe, pero donde más dificultades se encontraba era en el Nuevo Testamento. Aquí podemos ver el 150 desde Cristo, se encontraron rollos del Mar Muerto en el Qumran. ¿Me están escuchando bien o lo pego más? Y los masoretas, contadores de letras y guardianes de vocales. Imagínense que ellos eran tan celosos, hermanos, que contaban cuando terminaban el texto, óigase bien, cuando terminaban, por ejemplo, Génesis, y se daban a la tarea de contar, y si les faltaba una palabra, eliminaban el rollo completo y vuelva a empezar. Eso no sé cuánto les tocó escribir a máquina de escribir. Cuando uno iba llevando su artículo bien bueno, terminando la página, ¡pum!, se equivocó uno, Dios mío, ¿y ahora qué? Vuelva a empezar. Porque la profesora no, a mí me tocó máquina de escribir. ¿A usted le tocó, maestro? ¿Sí o no? Y vaya aquí, no le aceptaban liquid paper, ni no le aceptaban a uno tachones ni enmendaduras. Esa era como la norma JAPA del presente. Y vuelva a empezar una página completa y uno dele y dele otra vez ahí. Lo mismo pasaba. Ellos encontraban un error y eliminaban el rollo completo y volvían a empezar. Esa fidelidad se agradece, hermanos, se agradece. Sí. De las 5.700 copias que uno estaba hablando, son copias de copias, es decir, de la 1 a la 2, la 3 hasta 5.700, o son... Es un gran copiatón. Es decir, no es que sea una cadena, no es que sea una versión. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros somos una comunidad griega del siglo I. Para nosotros hacer liturgia, inclusive, una de las formas en la que se reconstruyó el texto griego del Nuevo Testamento era que cuando tumbaban mezquitas o dañaban sinagogas, ellos conservaban sus rollos sagrados y ellos cogían todos esos rollos sagrados y ellos hacían copias de los salmos, por ejemplo, para cantarlos. O, por ejemplo, ellos hacían copias de los proverbios. O, por ejemplo, en lugar de hacer escuela sabática, digamos en el presente, decían, vamos a hacer escuela de copistas. Entonces está el profesor y se dedicaba una hora a... Bueno, vamos a empezar. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. ¿Cuánto les tocó el dictado en el colegio también? Así, tal cual. Entonces, esta comunidad hacía sus copias. Otra comunidad, los de Cajicá, hacían la copia de Proverbios, o la copia en Cota hacían también sus copias y así. Y así por toda Antioquía, por toda Roma, por todo Éfeso, por toda Tesalónica. Entonces ellos hacían ese tipo. Entonces cuando se eliminan todas esas sinagogas, se queman y todo, se recuperan lo que pueden, reúnen todos esos textos y ahí es cuando encuentran o totalizan, hasta hoy se han encontrado 5.700 fragmentos, rollos, libros, no necesariamente de Mateo, Apocalipsis. El fragmento puede ser una uña, del tamaño de una uña, eso cuenta. Y eso ya tenemos el código sinaítico hay museos que ya están digitalizando. El Código Vaticano lo pueden ustedes ver digitalizado, el manuscrito original. Bien, hasta aquí ¿cómo vamos? Bien, chévere, ¿cierto? Ya vamos terminando, ya nos quedan 2 diapositivas. Bien, vamos con familias de texto, o sea, ¿cómo hacían para agrupar esos 5.700? Aquí vemos la siguiente diapositiva y ellos lo agrupaban así. Están los textos alejandrinos, los textos occidente, el texto bizantino o koiné. Y el texto alejandrino, entonces se encontraron papiros, el P75, el sinaítico, que se le conoce como el Aleph, el Código Vaticano, si Dios quiere, dentro de 8 días voy y busco mis códigos porque tengo el Código Vaticano,
tengo el Westcott y Hort y uno de Nestlé Aland. Se los voy a traer, que son estos 3 grandes grupos. Se les conoce como los textos maestros. O sea, a partir de ahí se traduce lo que quiera. Es una maravilla. Los textos maestros son... O sea, les voy a dar una anécdota. Los árabes que quieran convertirse a ser musulmanes, se les exige que para que sean musulmanes tienen que aprender árabe. No existen traducciones del Corán, gracias. Pueda que ahorita ya sea diferente, pueda que ahorita haya grupos que tengan traducciones al español, pero uno de los requisitos también de los judíos, por ejemplo, si usted quiere ser judío, usted debe aprender hebreo y leer la Biblia en hebreo. Ningún cuento de leer nada en traducido. ¿Por qué creen ustedes que los árabes y los judíos exigen a sus feligreses que aprendan el idioma? ¿Por qué? Voy a repetir la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que los judíos y los árabes exigen a sus feligreses que lean la Biblia desde el original? Exacto, para que no vayan a ver ese tipo de tergiversación. Entonces ellos aprenden hebreo y tienen escuelas de idiomas en hebreo y griego o árabe para aprender a acercarse al texto desde el original. Qué bueno sería que nosotros tengamos algo así, ¿por qué no? Como adventistas, ¿se imaginan nosotros el pueblo del libro, no leer ninguna traducción, sino coger los textos maestros y a partir de ahí sacar la interpretación? Eso sería, mejor dicho, la bomba. Bueno, hay que soñar, ¿no, hermano Cevitas? Bueno, luego viene el texto de Occidente, que es el Códice de Beza. Luego ven el texto bizantino, que es el texto Koiné, que es la mayoría de los manuscritos, y se desprende el texto alejandrino, texto occidental, texto bizantino, y hacia abajo me indica que es más antiguo, breve y áspero, los textos alejandrinos. Los textos de Occidente son parafraseados, y los de los Koiné son tardíos, suaves, bases del Textus Receptus. Este es el Textus Receptus. Este texto maestro que tengo aquí es el Textus Receptus. Este es un texto maestro que tengo, es una joya, lo pueden comprar, está al alcance de todos, vale 70,000 pesos este libro. No sé si ya lo habían descontinuado, pero este es un texto maestro y este es el Textus Receptus. Les voy a dar un dato curioso. De este texto maestro se tradujo la Reina Valera, y de este texto maestro se tradujo la King James, la misma versión que usó Elena de White. ¿Usted se preguntó alguna vez qué Biblia usó Elena de White para hacer todos sus escritos y comentarios? La King James, la versión del rey Jacobo. Y el rey Jacobo se basó en el manuscrito griego del Textus Receptus. Aquí lo ven, mírenlo, donde dice texto bizantino. Bien. Voy a pedirle, bueno, aquí voy a mostrarles rápidamente la siguiente, ahí, ahí. Esto se llama aparato crítico. El aparato crítico en las versiones de la Biblia significa que debajo del texto de la Biblia hay una serie de anotaciones, ¿cierto? En la próxima, voy a ver si les traigo para mí la Biblia más completa que yo he tenido en español, con el aparato crítico más completo. La cuido muchísimo, pero es la que tiene un aparato crítico impresionante, para que ustedes vean en qué consiste. El aparato crítico es que coge un versículo, por ejemplo el versículo 28, y me dice de qué papiro fue tomado, testigo más antiguo, me dice
Ahí, por ejemplo, me dice qué texto, el papiro, el testigo más antiguo, que fue tomado del código sinaítico, que ese versículo fue de un texto mayoritario bizantino, es un texto aceptado, tiene una variante alternativa. Entonces, cuando usted lee, va a decir, este texto, este versículo fue omitido, fue añadido, en algunas versiones como el texto masorético sí se incluye, en el bizantino lo omiten, y abajito está el versículo con la inclusión o no de ese versículo. Como conclusión, mostrarles una fe con cicatrices, dice aquí este título, la última hermanita, porfis. Y dice aquí, la diversidad textual no es un defecto, es la huella de la historia, la búsqueda de la fidelidad a través de los siglos. Y crítica textual, escuchando todas las voces del pasado. No tengan miedo, no tengan temor. Si no tienen acceso al idioma original, ya tienen herramientas, por ejemplo, como la de... tienen la concordancia Strong, por ejemplo. Tienen, por ejemplo, estas versiones que le muestran arriba de la palabra en hebreo cuál es el número Strong para que busquen en la concordancia y vean cuál es la palabra o la raíz en el original y puedan ver su definición. Tienen estas versiones en español de interlineales hebreo-español para que ustedes puedan acercarse un poco a la fidelidad del texto. Si ustedes quieren, por ejemplo, ver cómo se le debería leer Éxodo 28, por ejemplo, en el original, ¿cierto? Si en el original dice Shabbat o no dice Shabbat, por ejemplo, pueden ir a estos textos maestros. Y si no saben leer la palabra en el original, buscan el código que está arriba o abajo, buscan en la concordancia y allí les da la definición. Espero que este abrebocas, hermano, haya sido de gran bendiciones para ustedes, que hayan aprendido mucho. Este es apenas un comienzo de lo que nos viene. Vamos a aprender de todo un poquito, vamos a aprender hebreo, vamos a aprender a hablar un poquito de hebreo conversacional también, el hebreo que se habla en las calles de Jerusalén. Vamos a leer, vamos a hacer traducción. Ojalá alcancemos todos a hacer una traducción de Génesis 1, por ejemplo. ¿Cuánto les gustaría hacer un acercamiento, hacer una traducción de Génesis 1 desde los originales y anotan y buscan la concordancia, la palabra es esta, la otra? Por ejemplo, cuando se enfrenten al cómo traduzco la palabra crear, entonces ustedes ponen un aparato crítico. El aparato crítico es, bueno, aquí dice la palabra asá, yo la voy a traducir como creó de la nada. Bueno, sirve. Entonces, y creó Dios de la nada a los seres marinos. Válido. Porque, la idea es que cuando ustedes traduzcan le peguen a lo más fiel y lo más exacto posible, no importa cómo quede, vamos a hacer una reconstrucción de Génesis 1 y se van a dar cuenta de una luz increíble y de la riqueza que pueden hacer cuando ustedes estudien en casa a solas. Dios los bendiga, muchísimas gracias por esta primera clase, nos vemos dentro de 8 días para la segunda clase del módulo 1. No se la pierdan, va a ser todos los sábados a partir de las 4:30. ¿Listo? Recuerden, va a haber unos inscritos.